estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de nosotros o eres de nuestro enemigo? Amén. Se pueden sentar, lo vamos a dar hasta ahí. ¿Cuántos de ustedes conocemos la historia de Josué? ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje antes? Y dice: estando Josué cerca de Jericó. Amén. Estando Josué cerca de Jericó. Ahora, ¿qué significa Jericó para el pueblo de Israel? Josué estaba cerca de ¿qué? De la ciudad, por supuesto, porque lo está diciendo ahí, pero estaba cerca de ¿qué? Y vamos a ver cómo es que llegamos hasta este punto, porque estar cerca de Jericó para el pueblo de Dios era sumamente importante. Porque estar cerca y al frente, poder ver lo que era la ciudad de Jericó para el pueblo de Dios era importante. Amén. Ahora estaba este varón que era Josué. Y vamos a retroceder un poco, como cuando ustedes han visto cuando una película comienza y comienza con el final, le dan un flash a uno y después retrocede. Después a uno se le olvida todo lo que pasó. Pero vamos a regresar un poco hacia atrás, amén. Porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dice, estando cerca de Jericó, dice, el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la promesa que Dios les había dado. La promesa que había sido desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob. Josué estaba al frente de esa promesa. Y todo comienza mucho más atrás, por el libro de Éxodo, en lo que es la batalla de Amalek, que es donde comienza a salir Josué en esta parte. Y lo que vamos a destacar mucho es de quién era Josué y las características que tenía Josué, para poder llegar a entender cuando él estaba cerca de Jericó y lo que significa eso para cada uno de nosotros. Y dice que en la batalla de Abimelech, ¿cuántos de ustedes se conocen esa batalla? Fue cuando Moisés le dijo a Josué lo mandó que juntara a siervos. Júntate siervos, dice, para que vayas a la batalla. ¿Y por qué Moisés manda que Josué haga esto? Moisés era de edad avanzada. Y en este punto el pueblo de Dios tenía la victoria. ¿Era por qué? Por la vara que tenía Moisés, la vara de Dios que Moisés tenía en su mano. Ahora sí se están recordando de la batalla. ¿Por qué? ¿Qué tenía esa vara? Dice la palabra de Dios que cuando él la sostenía hacia arriba, Israel vencía. Pero cuando la vara iba bajando, el pueblo de Dios comenzaba a perder la batalla. Entonces Moisés le dice a Josué: necesito que te armes un batallón para que vayas y luches la batalla. Aquí tenemos que él tenía obediencia y que él tenía valor. ¿Por qué? Porque estaba listo para el trabajo que le encomendó Moisés. Moisés le dijo: ve, necesito que hagas esto y necesito que hagas lo otro. ¿Cuántos de nosotros estamos así de preparados? Que el siervo de Dios también te diga: mira, necesito que hagas esto y necesito que hagas lo otro. ¿Estamos listos para eso? Josué lo estaba. Hizo gran diferencia. Amén. Y Dios está hablando a cada una de nuestras vidas. No pienses en el que está al lado tuyo, en el que está al frente, en el que está atrás. Dios está hablando a tu vida en esta mañana. ¿Estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Estamos notando lo que está pasando a nuestro alrededor? Indiferencia espiritual. Indiferencia espiritual.
Mi esposa me enseñaba un ejemplo que ella vio eran varios círculos y en cada círculo eran 10 años de vida. Habían 9 círculos, 90 años, 10, 20, 30, 40 y así. Amén. La mayoría de personas viven 80, 90, ¿cierto? El menor de este lugar tal vez esté en el primer cuadrito. Después de ahí comenzamos a brincar. Algunos cubren primero y segundo. Algunos cubren primero, segundo y tercero porque están en los 30 o estamos en los 30. Algunos cubren 40. ¿Cuántos cubren los 50? Quedan 4 cuadros. Amén. Esa es la vida. Que vemos, si los que tienen un cuadrito, un círculo, todavía le queda por lo menos, si Dios lo desea, de esta manera, les queda un poco de vida, bastante. Ahora, ¿qué pasa cuando comenzamos a llegar a la mitad? El lado que se comienza a hacer corto es el lado de acá. No el lado que hemos vivido, sino el lado que nos queda. Y hablando con ella, y ella me comentaba y me decía, ahora nuestro siervo está de este lado. Amén. Está cerca de los de este lado. 80, 70, ¿no? 80. ¿Qué significa eso? Queda muy poco. Amén. ¿Qué encontramos en este pasaje de Abimelech, en esa batalla? Encontramos a un siervo como el que tenemos en este lugar. Es donde nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta de lo que está pasando. Cuando hay indiferencia espiritual, uno no se va a dar cuenta y a uno no le va a importar. Pero a aquellos que les importa y a aquellos que no tienen indiferencia se darán cuenta. Moisés seguía luchando. Moisés era siervo de Dios y Moisés estaba haciendo lo que Dios le mandó que hiciera, pero ya su cuerpo físico no le daba. Amén. ¿Qué pasaba con su cuerpo? Se estaba debilitando. En aquellos tiempos vivían más años. ¿Qué está pasando con nuestro siervo? Él está haciendo el trabajo que Dios le está mandando a hacer. Amén. Y lo está haciendo y lo está haciendo con esfuerzo. Como dicen, para 80 años está haciendo mucho más de lo que debería hacer. Yo he visto muchos pastores a los 80 años estar retirados. Ahora, que el cuerpo físico se cansa, que el cuerpo físico tiene limitaciones, lo tiene. Ahora, ¿qué sucedió en este caso? Dice que estaba Aarón y estaban los otros siervos. ¿Y qué tuvieron que hacer? ¿Qué fue lo primero que vieron ellos? Que se estaba cansando. ¿Y qué hicieron? Pusieron una piedra para que él se pudiera sentar. Amén. ¿Y qué hicieron después de eso para poder mantener la batalla? Levantarle los brazos, levantarle las manos. Ahora, ¿qué significa eso para ti y para mí? Porque la iglesia tiene un orden del cual no nos podemos brincar y no nos podemos saltar. Dios pone a un siervo, Dios pone a un pastor. Él habla por medio de ese pastor, Él dirige a la iglesia por medio de ese siervo. Amén. Y nosotros estamos por debajo de ese siervo, en lo que es el orden de la iglesia. Ahora, la iglesia es sostenida por las oraciones del siervo. Así que sí, y analízate tú mismo, porque yo no conozco tu corazón. Si tus oraciones han sido débiles, no te has sostenido por ti, has sido sostenido porque las oraciones del siervo te han sostenido. Y Dios ha hecho el trabajo en nuestras vidas por medio de Él. El siervo ora, las tinieblas retroceden. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando el siervo se está cansando? Cuando la vara de Aarón cae. Amén.
¿Cuántos hemos visto, cuántos hemos calculado, cuántos hemos hecho el análisis de poner una piedra al siervo de nosotros para que se pueda sentar? Y aquí es donde tú y yo tenemos que analizar, porque ahí cuando hay indiferencia espiritual no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque si nos da igual lo que esté pasando con el siervo, te va a dar igual lo que pase con tu vida. ¿Por qué pasa si el siervo ya no puede? Si esa vara se baja. Satanás no se va a estar metiendo con el siervo, porque el siervo está en buenas bases. Amén. Porque él sabe hacia dónde va. Dios se lo ha dicho. Satanás va a venir contra tu vida y mi vida. O veamos a nuestro alrededor. ¿Cómo está la iglesia? Para los que estuvieron el martes en la iglesia, ¿cómo estaba la casa de Dios? Y dígame usted si no hay indiferencia espiritual en este lugar. Porque si fuera basado en los que estaban orando el martes en este lugar, ¿cómo hubiera quedado la batalla? Amén. El siervo está tratando de orar desde donde está. Amén. Porque él ha hecho su tiempo, más bien nos ha instruido por más años de lo que muchos siervos instruyen. Ha dado más tiempo de lo que muchos siervos instruyen sin recibir paga física. Amén. Porque sabemos que él tiene un gran galardón en los cielos. Ahora pongamos por un momento que las oraciones del siervo cesen. ¿Qué va a pasar con tu vida y mi vida? Porque ya no va a estar ese Moisés con la vara. Amén. ¿Qué carácter tenemos que tener tú y yo para seguir adelante? Nuevamente, si vamos al ejemplo de los círculos, lo que le queda es poco. Amén. Yo le pido a Dios que Él venga antes que eso suceda. Por toda la iglesia. Amén. Por el bien y la misericordia de toda la iglesia. Pero tú y yo tenemos que estar listos. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Josué, necesito que hagas esto y lo que hagas lo otro. Prepares un escuadrón y no solamente los envíes, sino que vayas a la batalla con ellos. ¿Estás tú listo para eso? ¿Estás tú listo para cuando el siervo te diga, mira, necesito que hagas esto y necesito que hagas lo otro? ¿Estás listo para eso? Y si no, ¿por qué no? Si has sido instruido por el tiempo que tengas de vida. Porque estamos indiferentes a la situación, porque no nos hemos establecido bien, porque le tenemos miedo de entrarle a la batalla. ¿Qué es lo que está sucediendo? Amén. Muchos cristianos se ven derrotados antes de que comience la batalla. No han comenzado y no, bueno. Y vamos a seguir, amén. Porque vamos a llegar también a ese punto. Dice Moisés en el capítulo en Éxodo, y no vamos a ir ahí para que no distraernos, en Éxodo 24, eso estaba, la batalla de Abimelec está en Éxodo 17. En Éxodo 24, Moisés subió al monte. Aleluya. ¿Qué significa subir al monte? ¿Qué fue lo que hacía Moisés cuando subía al monte? Oraba. ¿Qué es lo que hace nuestro siervo? Orar. ¿Cuánto lo hemos apoyado cuando Él está vigilando? ¿Cuánto lo hemos apoyado a las 3 de la mañana cuando Él está vigilando por ti y por mí? Amén. Dice, y Josué lo acompañaba. Y Josué lo acompañaba. ¿Estamos acompañando a nuestro siervo? ¿O todavía nos estamos manteniendo?
Hay un punto en la vida donde un niño, de ser mantenido o de ser cuidado, en otras palabras, depende cómo lo queramos poner, llega un punto donde comienza a cuidarse solo, llega un punto donde comienza a mantenerse solo. En nuestra vida espiritual también estamos en un punto donde somos nutridos, donde somos cuidados, donde somos mantenidos, pero es un punto donde tenemos que comenzar a cuidarnos tú y yo por nuestras propias oraciones. Amén. Tenemos que tú y yo fortalecernos con nuestras propias oraciones y además de eso ayudarle al siervo a fortalecerlo por medio de las oraciones. Dice que Moisés subía y que Josué le acompañaba. Josué no subía hasta arriba, para dejar eso en claro. Y este era el carácter de Josué, amén, mucho antes de llegar a estar parado al frente de Jericó. Tenía que estar al lado del siervo en oración, tenía que ser valiente, tenía que ser obediente a lo que viniera, amén. Seguimos después de ahí en Éxodo 33. Dice que cuando Moisés subió y fue a orar, ¿cuántos días lo hizo? 40 días, amén. ¿Qué significa 40? Tiempo de prueba, tiempo de batalla, amén. Por eso Jesús también tuvo que ayunar en el desierto 40 días. Por eso es que la lluvia cayó en la tierra por 40 días. Y dice, ¿y qué hizo Josué? Josué lo dejó en la punta de la montaña. Le dijo, bueno, nos vemos, yo me voy de vuelta al pueblo, ¿cierto? Dice que Josué nunca se apartó de en medio del tabernáculo mientras que Moisés estaba arriba. Josué no se fue a entretener con los otros, que ahí donde están los otros, los que son de indiferentes, porque se comenzaron a distraer, comenzaron a crear su propia estatua. Ellos querían y veían lo que Egipto hacía. Ellos tienen estatua, nosotros queremos hacerle una estatua a Dios. Dios no lo necesita. Dios es todopoderoso. Dios descendía del cielo con maná para darle alimento a sus vidas. Y eso es otro punto. El maná caía del cielo como si nada, ¿no? Diariamente lo tenían, podían comer, dejarlo, iba a caer. Nosotros recibimos palabra desde este lugar por medio del siervo como maná. Y muchas veces lo tratamos como si fuera de nada. Descuidándonos que es palabra que viene de lo alto, que es palabra que viene de Dios. Pero la escuchamos como si no fuera nada, como si fuera cualquier discurso. Y Josué dice que no se apartó del tabernáculo. Josué se mantenía en oración y Josué se mantenía dedicado a Dios. Y la oración es clave en esa posición. En oración dice que se mantenía en ese lugar. ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos en oración? Nuevamente, el que lo hace y el que sabe se va a mantener. Pero el que no lo hace se deja saber. Amén. Dice que más adelante también en Números 19, en Números 11 dice que Josué era la ayuda de Moisés, el ayudante, el que estaba al lado de Moisés. Era leal, amén. Era leal. ¿Cuántos de nosotros somos leales a nuestro siervo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos mantenido al lado de nuestro siervo? No importando la circunstancia, no porque la palabra haya sido recta y verdadera y de repente no, ya no, el pastor no está hablando lo correcto. O solo cuando Dios bendice por medio del siervo. Dice que la ayuda de Moisés era Josué. Después vamos más adelante y vemos donde él fue escogido junto a los 2 espías para ir a ver ¿qué?
a Jericó para ir a ver la tierra. ¿Y qué vinieron? ¿Qué pasó? Y aquí hay un porcentaje bastante malo de siervos o de un porcentaje bastante malo de fuerza espiritual, lo que sucedió con estos siervos. ¿Cuántos eran? 12. Y los 12 vieron lo mismo, ¿no? Pero los 12 no estaban en la misma posición, porque Josué se mantenía en oración, porque Josué era leal, porque Josué estaba cerca de Dios. ¿Y qué vieron los 10? Derrota. Los 10 dijeron, no, ya esto hasta aquí llegó, no, son gigantes, son más grandes que nosotros, son mucho más que nosotros. Esto no va para bien. En la iglesia puede estar sucediendo así. ¿Qué va a pasar con la iglesia? El gran por ciento dice, no, bueno, no, la iglesia. ¿En qué posición estás tú? ¿En qué posición estás viendo la iglesia? ¿En qué posición estás viendo tu vida? ¿En qué posición estás viendo lo que va a suceder? ¿Te has puesto a analizar? Dice que cuando llegaron y Josué tenía visión, amén. Dice que Josué con Caleb rasgó sus vestiduras. Porque dijo, ¿cómo puede ser que estos hombres no han visto lo que nosotros hemos visto? Si hubiera basado en el resultado de esos 10 espías, ahí se hubieran quedado y hubieran muerto. Amén. Porque estaba a punto de suceder un cambio generacional. Amén. Estaba a punto de suceder un cambio generacional. Y esta decisión era clave. ¿Por qué? Porque si esos hombres se hubieran quedado con el resultado de los 10, ahí se hubieran muerto todos. Y estos dos dijeron, no, ahí está la tierra donde Dios nos va a llevar, donde Jehová nos va a llevar, ahí está la tierra donde fluye leche y miel. ¿Cómo puede ser posible que estando los dos en un mismo lugar, unos digan que hay leche y miel y los otros digan que no? Ceguera espiritual. No pueden ver más allá de sus frentes. Y eso pasa con mucha gente de la iglesia. No pueden ver más acá de lo que está pasando en sus vidas. ¿Cuántos estamos tratando de ver más allá de lo que va a pasar? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos podemos ver más allá de lo que está pasando en este momento? Siempre esperamos la venida de Dios como que sea en el próximo minuto, pero tenemos que prepararnos para lo que vaya a suceder. Estar listos primeramente para su venida, pero también para mantenernos. 12 de ellos vieron derrota total. 2 de ellos vieron victoria. Pídele a Dios tener esa misma visión de victoria que tenía Josué y que tenían Caleb. Y pídelo por el bienestar de tu vida, por el bienestar de tu alma. Porque no solamente fue que esos hombres vieron derrota, sino que solo 2 vieron la bendición que ya Dios les había prometido. Y solo 2 sobrevivieron de esa generación. Esos 10 no. Esos 2 hombres sí. Es una muy mala outcome. Un muy mal resultado para aquellos que eran siervos y guerreros de Dios. Amén. Un muy mal resultado. Muchos llamados,
pero pocos los escogidos. 12, 2. En Números 14, 30 y 38 vemos la firmeza que tenía Josué, porque nuevamente, como les decía, ellos fueron los únicos dos, Caleb y Josué, que aguantaron desde que salieron de Egipto. Esta generación vio lo que Dios, en la posición que ellos estaban en Egipto, vio como Dios los sacó de Egipto, como Dios los mantuvo, y solo Dios pudieron mantenerse con la bendición, pudieron mantenerse firmes con la promesa que Dios tenía hacia su vida. ¿Tú te mantienes firme? ¿O de repente se te cojeas, tropiezas, o te mantienes firme? Vemos un ejemplo aquí, vemos un ejemplo en el siervo de este lugar, mantenerse firme. Está en este lugar, está en oración, está en este lugar dando palabra de Dios, y nosotros ni nos imaginamos lo que pueda estar sucediendo en su vida. Firmes. Hay un trabajo, hay algo que hacer. Firmes. Hay una obra que seguir adelante. Firmes. ¿Pasó algo? Hay que hacer el trabajo. Firmes. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios llama. Amén. Y conseguimos eso es manteniéndonos, como estamos en este lugar, en ayuno y oración. Dice en Números también 27, que aquí fue cuando lo fueron a escoger, que él fue lleno, que él era lleno del Espíritu, dice la palabra de Dios. Josué era lleno del Espíritu y fue escogido como el sucesor de Moisés. ¿Estás tú lleno del Espíritu? ¿Estamos llenos del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Y es una cuestión de que muchas veces se puede falsificar físicamente, pero espiritualmente se va a notar. Porque la oración del siervo sostiene a la iglesia. Pero cuando te toque a ti sostener tu vida, ¿qué va a suceder? ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para que cuando Satanás trate de venir con un ataque? Porque no es que la batalla sea física. Lo físico es lo menos que nos tenemos que preocupar. Estamos hablando espiritualmente. Porque Satanás va a tratar. Recordemos el propósito de Satanás. El propósito de Satanás en estas guerras no era asomarse, herir a 3 o 4, era eliminar. ¿Cuál es el propósito de Irán con Israel? Eliminarlos por completos. Cuando Satanás viene, él no trata de voy a apoyarlo para herirlo. No, Satanás viene a eliminar tu vida. Comenzará con la tuya o los que están alrededor, pero él viene a eliminar. Y en eso es lo que nosotros tenemos que estar firmes, en oración. ¿Qué pasó cuando los discípulos fueron a orar para sacar demonios? Los discípulos de Dios, los escogidos de Dios. Regresó el hombre y dijo, mira, traje muchacho a tus siervos y nada. ¿Qué pasaría si en este momento alguien viene con esa necesidad a este lugar? ¿Estamos listos? ¿Qué pasa si alguien viniera con una necesidad de enfermedad a este lugar y necesita oración por él? Intercesión por él. ¿Cómo estamos tú y yo? Amén. Somos la iglesia de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cómo está tu vida?
¿Cómo está mi vida en esta mañana? Amén. Dice que Josué era lleno del Espíritu Santo, y él era lleno del Espíritu porque vemos que él se mantenía en oración, porque él se mantenía en el tabernáculo, porque era obediente, era valiente, y Dios vio eso de su vida, amén. Y Dios lo escogió como sucesor. Josué vio todas las grandes maravillas que Dios había hecho por medio de Moisés. Dice también en Números 32 que Dios lo vio perfecto delante de sus ojos, amén. Que Josué era perfecto en pos de Jehová. En Números 34 dice, promesa de Dios y repartir las tierras. Aquí es donde se comienza a poner la cosa interesante. Dice en 34 que Dios hizo la promesa y Dios le dijo a Moisés que pusiera sus manos sobre Moisés. Y iba a haber repartición de tierras después que cruzaran con Josué, creo que dije Moisés, ¿no? Después que cruzaran Jericó iba a haber una repartición de tierras, pero los que lo iban a hacer iba a ser Josué. El que iba a recibir la respuesta iba a ser Josué y el sacerdote. Ya estaba dejando que Moisés descansara. Y Josué fue escogido para esta gran promesa. Ahora ahí es donde viene. A Josué le pasan la promesa. Moisés pone las manos en Josué y le pasa la promesa que Dios había dado desde las generaciones de atrás. Ahora Dios, tú estás en este lugar, yo estoy en este lugar. Ya tú tienes la promesa de Dios en tu vida. Ya lo que Jesús vino a entregar, tú lo has recibido. Ahora queda en nosotros el resultado de lo que vaya a suceder. Queda en ti y en mí el resultado, porque ya Dios te ha entregado la promesa. Te ha dado vida y vida eterna, amén. Te ha dado el regalo de salvación en tu vida. Al pueblo de Dios le dijo que le iba a dar tierra, que los iba a multiplicar, que iba a haber leche y miel en ese lugar. Muchos lo escucharon, pero no todos pudieron llegar a ese punto. Una generación completa. Y aquí venía la transición de donde pasaba de una generación a la próxima, de un mando al otro mando. Amén. Y dice también que después de esto, eso fue, y ahí en el 34 también dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Nuevamente el traspaso se estaba haciendo. El paso de liderazgo se estaba haciendo en ese momento. Dice, y fue lleno del espíritu de sabiduría. Es algo que tú y yo tenemos que anhelar. Para el bienestar de nuestra casa, para el bienestar de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestras generaciones. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? Que pidas, porque Dios va a dar en abundancia y sin reproche. Amén. Después de ahí ya pasamos a lo que es el libro de Josué y nos estamos acercando a donde comenzamos, a estar frente a Jericó. ¿Y cómo comienza el libro de Josué? En el capítulo 1, todos nos recordamos. ¿Cuál es el mensaje principal del capítulo 1? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Nos dice Dios en esta mañana, esfuérzate y sé valiente para poder luchar la batalla. Por medio de la palabra de Dios y el siervo nos ha dicho, nosotros no tenemos idea de lo que se nos viene. Me voy a brincar para darles una comparación. En el capítulo 1 le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué es esto?
Y Dios se lo dijo, y después sus siervos le dijeron: iremos a hacer todo lo que tú digas, pero esfuérzate y sé valiente. Sus siervos también le dijeron lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué le tuvo Dios que decir esto? ¿Por qué era necesario decirle esto? ¿A qué se enfrentó Josué? ¿5 reyes? 5 reyes es una pelea bastante fuerte, ¿no? 10 reyes, 15 reyes. ¿Cuántos creen ustedes? ¿Y cuántos están listos para esforzarse y ser valientes? Porque cuando Dios lo dice, es porque algo va a suceder. Porque Dios dice para avisarte, para que estés listo, para fortalecerte, para bendecir tu vida. Josué tuvo que pasar por 31 reyes para que se pudiera cumplir la promesa. 31 guerras. ¿Podemos entender eso? 31 guerras, 31 reyes, 31 batallas que Josué se tuvo que mantenerse fuerte y valiente. Si Dios te está diciendo sé fuerte y valiente, no es porque vengamos a ayunar 2 horas, a estar en oración 2 horas, no. No es porque nos va a tocar ayunar 4 horas, no. Es porque nos va a tocar ayunar. Es porque nos va a tocar orar. Porque cuando media hora, 1 hora no va a ser suficiente. Porque se va a venir el momento donde vamos a tener que depender del ayuno, de la oración y de la palabra de Dios. Porque uno piensa, esfuérzate y sé valiente. Sí, sigo como sigo. Sigo como estoy. No, va a cambiar mucho. Escucha esto, apenas Josué recibió el mando, el maná cesó del cielo. ¿Estamos entendiendo? Cuando Josué recibió el mando, la dirección, el maná cerró del cielo. Ese era su alimento. Cuando el maná comienza a cesar, ¿de dónde vas a comer tú? Amén. ¿Qué vamos a hacer? Hay una transición importante porque dice que el maná cerró del cielo, paró, no más. Aquel pan que Dios les daba, aquel pan que Dios les hacía y se los entregaba. Qué hermoso tuvo que haber sido eso, amén. ¿Qué comenzaron a comer ellos? Lo que habían cosechado. ¿Qué has cosechado tú hasta el día de hoy espiritualmente? ¿Qué hemos cosechado hasta el día de hoy espiritualmente? ¿Cómo están tus cosechas? ¿Ya trataste la tierra? ¿Ya abriste el hallado? ¿Ya pusiste la semilla? ¿Ya le echaste agua? ¿O lo que tenemos es una tierra llena de piedras? ¿Cómo estamos? Y en esas piedras, en ese vallado, ahí está las vanidades de este mundo, el entretenimiento de este mundo, televisión, teléfonos, computadoras, vanidades, todo lo que se venga, son las piedras que puedan estar en ese lugar. Dice que comieron de la cosecha que tenían, comieron lo que tenían ahí. ¿Tienes tú cosecha? Y cosecha no es que, cuando uno cosecha es cuando también tiene que seguir trabajando, no es que para, no es que uno sembró y cosechó y ya listo, no. ¿Qué toca después de eso? El tomate no se va a hacer solo, la papa no se va a hacer sola, y si le mete un mordisco así, toca cortar, toca ver, toca limpiar, toca cocinar. El trabajo sigue, no es que con la cosecha uno va a parar, no, el trabajo sigue. Lo que hay que hacerlo ahora diferente, hay que cambiarlo. Antes se sembraba, ahora se cosecha y se cocina.
Cuando el maná para del cielo, ¿cómo está tu cosecha para sobrevivir? Gloria sea a Dios, amén. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Dios habla por medio de su palabra, amén. Y Él es hermoso, Él es poderoso porque Él habla a tu vida y a mi vida. Hay que estar preocupados, pero sabiendo que la esperanza está con nosotros. Porque si no estuviera la palabra de Dios, ahí sí estuviéramos mal. Pero la palabra de Dios se mantiene y nos da esperanza y nos da vida y nos ha prometido, amén. Y no se trata de que haya un Josué, sino significa que tengamos que todos nosotros ser como Josué. No es suficiente que uno lo haga, es que todos nosotros nos pongamos en esa posición. Y ahí entramos cuando Josué tuvo que entrar y dice: esfuérzate y sé valiente. 31 batallas, amén. Después Josué hace el mismo trabajo, él envía a los espías. Envió 12 otra vez. Fue inteligente, fue sabio, porque solo envió a 2. No envió a 12, envió a 2. Dijo, porque aquel resultado salió mal, voy a enviar a los 2 mejores y no. Y sabemos el resultado. Ellos entraron, ellos fueron guardados por Rahab. Rahab vivía, y esa palabra se nos dio hace poco, hace algunos meses, porque el tiempo pasa rápido. De los muros cayendo, amén. Dice que los muros de Jericó cayeron, me adelanté, pero ¿y dónde vivía Rahab? En el muro de Jericó. Gloria sea a Dios, amén. Él envía a los espías, ellos vienen con su resultado. Y aquí es donde comienza el resultado de todo lo que había cosechado Josué mientras estuvo con Moisés. Estar al lado de él, estar viendo, estar analizando todo lo que hacía, estar en el tabernáculo, estar en oración. Aquí venía la cosecha de todo lo que Josué había visto. Aquí venía el tiempo de prueba. Aquí venía el tiempo de estar fuerte y valiente. Se nos acerca el tiempo de prueba. Se nos acerca el tiempo de estar fuertes y valientes. No es físico, es espiritual. Y dice que lo primero que tuvieron que hacer fue ¿qué? Para que usted entienda la posición del enemigo. La palabra de Dios lo dice. ¿Por qué Jericó? Dice que la ciudad de Jericó estaba sellada. De ahí no salía ni entraba nadie. Amén. ¿Por qué la ciudad de Jericó no salía ni entraba nadie? Porque tenía miedo de Israel. De ahí no salía ni entraba nadie porque ellos tenían miedo de Israel. Dice, porque hemos escuchado lo que Dios ha hecho con el pueblo y tenemos miedo. Ya dice que su cuerpo había desfallecido y había un río, o estaba el Jordán. ¿Y qué tuvo que hacer Josué? Con todo lo que él había cosechado, con todo lo que él sabía de la palabra de Dios, el tabernáculo, las leyes de Moisés, la ley, que era lo que tenían en ese momento, dice que volvió a abrir las aguas. Dios le dio la estrategia en sus manos. ¿Cuántos de ustedes sabían o se recuerdan que las aguas se volvieron a abrir? No fue que se volvieron para Egipto, no, tampoco así. Ellos seguían adelante. Pero para poder pasar, dice que necesitaban que las aguas fueran abiertas de nuevo. Dios nuevamente, cambio de generación, iba a demostrar lo poderoso que es Él. Y Él no lo tiene que demostrar, pero lo hacía por el bien de su pueblo. Dice que las aguas, que él tenía que hacer algo específico. Él tenía que poner el tabernáculo. Cuando los siervos tocaran, que llevaban el tabernáculo, que llevaban el arca, tenían que ir primero para que sus pies fueran secos, y cuando ellos estuvieran en el medio, dice que el pueblo iba a pasar. Ellos tenían que mantenerse en ese lugar. Lo hicieron un poco diferentes, pero hicieron el mismo resultado. Los siervos se pusieron en el medio y pasaron todos.
A Josué se le dijo que cogiera 12 piedras. Ahora, usted le dicen coja 12 piedras, ¿y qué hace usted? Uno hace esto, 12 piedras, ¿no? Era una por cada tribu. Te hace así, coge una piedra. Yo pensé lo mismo, cogí una piedra chiquitica y no. Dice que la piedra se la subieron en su hombro. Era una piedra, no era una piedrita. Cogieron 12 piedras. 12 de ellas que se quedaron donde los pies de los levitas estuvieron en el medio del Jordán. Dice que hasta el día de hoy están ahí. Y 12 piedras más iban a llevar, y aquí tenemos que poner atención, 12 piedras más iban a llevar para ponerlas afuera. Y Dios dijo, para cuando tus hijos pregunten, ¿qué es eso? Tú les digas lo que Dios hizo por ti. Nuestra tarea como padres es recordarle a nuestros hijos las grandes maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Cuando tal vez tu hijo te diga, ¿por qué oras? Dile por las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Enséñale lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando están siendo sanos, dile por qué están siendo sanos. ¿Por qué se lee la palabra de Dios? Recuérdate las maravillas que Dios ha hecho por medio de su palabra a tu vida. Y Josué tuvo que poner 12 piedras para cuando los niños preguntaran de qué eran esas 12 piedras, ellos pudieran reflejar en lo que Dios había hecho. ¿Y por qué? Dios estaba tratando de evitar algo que ocurría una y otra vez. Que la nueva generación se olvidaba de lo que Dios había hecho. Nosotros no nos podemos olvidar de lo que Dios ha hecho. Nosotros no nos podemos olvidar de la magnitud de lo que Dios ha movido para que la palabra de Dios sea dada a tu vida. Desde la parte más sur de América, movió a un siervo. Eso es en nuestra vida. Para que diera palabra a nuestra vida. Para que tú escucharas palabra de Dios. ¿Que lo pudo haber hecho con alguien más aquí en Miami? Tal vez sí. Pero a él le plació hacerlo de esa manera. No te puedes olvidar de lo que Dios ha hecho por ti. Te trajo de tu país, te reunió para venir a este lugar. Y sí, yo creo que en nuestros países hubiéramos estado mejor económicamente. Tal vez sí. O tal vez no hubiéramos tenido que trabajar tanto. Sí, tal vez. Pero no hubiéramos tenido que depender de Dios de la manera que dependemos en este lugar. Amén. Hubiéramos dependido como muchos de nuestros familiares, de los que están. Pero no hubiéramos conocido la manera, porque este país ha sido bendecido por Dios. Amén. Dios nos trajo a este país. Pero de la misma manera hemos trabajado, hemos pasado cosas, circunstancias. Pero Dios lo ha hecho para que nos mantengamos cerca de Él. Para que nos agarremos a Él, para que nos demos cuenta que hemos podido tener todo y que nada vale la pena. Hemos podido tener todo y nada vale la pena. ¿Para qué queremos ganar todo el mundo y perder nuestra alma? Amén. Recordar todo lo que Dios ha hecho por ti, te trajo, te movió de un lugar a otro, te dio la posición de quedarte en este lugar, de estar bien. Eso toma una gran bendición en nuestra vida. Amén. No te puedes olvidar de lo que Dios ha hecho por ti. Dios te ha sanado. Dios te ha librado. Dios te tiene hasta este día. No te puedes olvidar de las cosas que Dios ha hecho por ti. No podemos olvidar que la generación que siga se olvide de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por su pueblo. Amén. Llegamos al capítulo 5, donde comenzaba esta película. Y Josué tenía que estar listo para este momento.
Josué tenía que estar en la posición adecuada para este momento, en la posición que tú y yo tenemos que estar, porque va a llegar el momento. Josué pudo ver algo que no muchos siervos vieron. Muchos profetas, muchos jueces. Josué pudo ver algo que muchos de ellos no vieron. Porque estaban a punto de llegar a la promesa que Dios les había dado. Ahora, ¿qué promesa tenemos tú y yo? ¿Ah? Una vida eterna. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde Satanás, eso es lo que Satanás va a tratar de robarte, porque a él no fue dado. No es todo lo otro, lo material, olvídatelo. No, es tu vida espiritual, es tu alma. El regalo de la vida eterna que Dios te ha entregado, lo que Satanás te va a tratar de robar. Es una batalla espiritual. Y dice, estando Josué cerca de Jericó, ahí en el 5:13, alzó sus ojos. Ya Josué estaba cerca de la promesa, Josué seguía adelante. Nosotros que tenemos que seguir adelante, la promesa está ahí, amén. Vemos las situaciones que están sucediendo alrededor de nosotros. Se está acercando el tiempo, se está cumpliendo todo lo que la palabra de Dios dice, que estamos cerca de Jericó. Estando cerca de Jericó, alzó sus ojos, alza tus ojos, amén, y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Ahora, si usted ve a alguien con una espada afuera, ¿qué harías tú? Aleluya. Josué era valiente. Le dijo Dios, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué hizo Josué? Y Josué, yendo hacia él, le dijo, tuvo el coraje y tuvo el valor, porque no sabía quién era ese hombre. ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? Él le respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Aleluya. Mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pudo ver Josué? Que fue una gran bendición para él. ¿Qué pudo ver Josué? Cuando la batalla viene, aleluya, Dios es el que la pelea. Dios estaba preparando su ejército. Mientras que Josué se alistaba, mientras que Josué estaba haciendo lo que él tenía que hacer, Dios estaba poniendo su ejército para pelear la batalla por ellos. Porque esto no fue físico. Josué no tuvo que hacer nada para derribar, me estoy adelantando, los muros de Jericó, porque Dios estaba preparando su ejército. ¿Y qué trajo? Esto es hermoso. El príncipe del ejército de Jehová. Descendió Dios con su escuadrón, amén. Dios mandó a su escuadrón a pelear la batalla. Josué estaba viendo la batalla que iba a suceder, no física, pero espiritualmente. Y dice que a este punto, cuando ellos cruzaron el Jordán, y esto es para que sepas cómo funcionan las cosas, porque no tiene que ser por mensaje. Dice que la ciudad de Jericó nadie entraba y salía, ¿correcto? Pero cuando ellos cruzaron el Jordán en seco, Jericó supo que el pueblo de Israel cruzó ese lugar en seco. Hijo, hemos escuchado que tú has pasado en seco por ese lugar. Amén. Ahora, ese pueblo tenía miedo de Dios, no tenía temor de Dios. Ese pueblo tenía miedo de Dios, perdón. Jericó tenía miedo de Dios, no temor. Tú y yo tenemos que tener temor a Dios, no miedo, porque podemos estar cerca de su presencia, pero con respeto. Amén. Y Dios tenía que traer juicio a esta ciudad
y a los amonitas y a los que estaban en ese lugar, a los de Jericó, por la cultura errónea que tenían, por las calamidades que estaban haciendo, por la idolatría, por la inmoralidad que estaba sucediendo en esos lugares. Y dice y respondió no. O sea, no le dijo ni que estaba con él ni que no estaba con él. Le dijo no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro a tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Vemos que la palabra príncipe está con mayúscula. Vemos que la palabra con Señor está con mayúscula. Aleluya. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado. Transición de generación. ¿Dónde había sucedido esto? Con Moisés. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Quítate el calzado de tus pies. Amén. Remueve todo por donde has pasado, todo lo que has sido, porque donde estás es lugar santo. Aleluya. Dios había mandado a pelear a la batalla a su ejército y al príncipe para que lucharan por el pueblo de Israel. Esa fue la visión que tenía Josué de lo que iba a suceder, porque Dios ya había entregado la batalla en sus manos. Dios ya había dado la promesa. 10 con ceguera espiritual no pudieron ver eso. 10 con indiferencia espiritual no pudieron ver eso. Eran de la misma congregación, eran del mismo lugar, vieron lo mismo y no lo pudieron ver. Que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos si nos estamos quedando ciegos espiritualmente. Si nos estamos quedando cortos de vista, hay que decirle a Dios que abra nuestros ojos, amén. Que no seamos indiferentes a lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Que no seamos como los 10, que seamos como los 2. Porque esos 10 no llegaron a ver esto. Dios tiene una promesa en tu vida, Dios te ha dado, así como se la dio a ellos, ya te la entregó. Ahora, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu posición? Gloria sea a Dios, amén. Y ahí más adelante, Dios tuvo que hacer grandes maravillas y las hizo para que su nombre fuera exaltado y glorificado, para que su pueblo, para que todos los que estuvieran alrededor dijeran: Dios está con ese pueblo, amén. No sabemos lo que nos vamos a enfrentar, se nos ha dicho, amén. Josué no sabía lo que se iba a enfrentar. 31 batallas. ¿Tú estás listo para pelear 5 batallas? ¿Estás listo para vigilar 5 madrugadas? 5 días. ¿Listo para ayunar 1 día, 2 días, 3 días? ¿Estás listo? 31 batallas. Y no solamente eso, Dios estaba al frente de él. Porque ¿qué tuvo que hacer Dios? Dice que descendió piedra de granizo del cielo. Y que esa piedra derrotó a más personas de la que el pueblo de Israel había derrotado. Tuvo que descender y Dios se tuvo que glorificar de una manera que descendieran y cayeran piedras para que cayeran sobre ese pueblo, no sobre el pueblo de Dios. Pero cuando tú comienzas a ver que están cayendo piedras del cielo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a asustar o vas a seguir adelante? Porque estaban cayendo y Josué tenía que seguir adelante, pero a ellos no los tocó. Aleluya. Cuando comienzan a caer las circunstancias, los problemas, cuando comienza a temblar el piso, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a asustar?
Y además de eso, Josué necesitaba algo contra la naturaleza. Josué necesitaba que el día se extendiera para poder ganar la batalla. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Dios? Nuestro siervo nos ha dicho que Josué estaba científicamente equivocado, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Amén. Tú puedes estar equivocado de la manera que lo estás pidiendo, pero donde tu corazón esté bien, Dios va a entender lo que tú quieres. Y Josué le dijo al sol que se detuviera y a la luna que se detuviera, y aquella tierra paró para que se pudiera extender ese día. Amén. Y Dios lo hizo para librarlos de la mano del enemigo. Dios lo hizo para que pudieran ganar la batalla. Ahora, después de esto, Josué llegó a entrar. Josué, tanto esa tierra como todas las otras, lo hizo. Ahora, apenas entró a Jericó, apenas hizo la batalla, ¿qué hizo Josué? Y aquí es donde tú y yo nos tenemos que mantener firmes, como Josué lo hizo. Dice que después pasó Josué y levantó un altar, y dice que leyó la ley de Moisés, leyó la palabra de Dios, levantó un altar y leyó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era lo principal en su vida. Levantar una adoración a Dios, levantar un altar a Dios de la manera que lo hacían, y leer la ley de Moisés. Aleluya. Gloria sea a Dios. ¿Qué pasa con tu vida y con mi vida? ¿Estamos así de arraigados a la palabra de Dios? ¿Estamos así de cerca de la palabra de Dios? ¿Levantamos nosotros altar a Dios en nuestras vidas? Lo vamos a tener que hacer. Y ya después vino las derrotas y todo lo que él tuvo que hacer, los 31 reyes. Amén. En los capítulos que siguen. Una historia de victoria. Y tuvo que haber sido una historia de victoria para muchos más. Así como la victoria de la vida eterna tiene que ser para muchos, pero no lo va a ser. Porque fue una victoria de una generación 2 y de todos los demás. La salvación está dada para todos, pero no todos la han recibido. No todos la viven. Amén. Porque tenemos que tener el reflejo que tenía, el mismo carácter que tenía Josué, lo tenemos que tener. Jesús mismo tuvo todas estas características en su vida y nosotros tenemos que ser reflejo de Jesús nosotros mismos. Amén. ¿En qué posición estás tú? ¿Estás como Josué? ¿O estás como los otros 10? Gloria sea a Dios, amén. Tenemos que apoyar a nuestro siervo. Tenemos que levantar sus manos, no físicamente, espiritualmente. Cuando Él ora, nosotros tenemos que orar. Si Él ora una vez, va a llegar el momento donde si Él ora una vez, tú y yo vamos a tener que orar 2 veces. Si Él está delante de la presencia de Dios una vez, nosotros vamos a tener que hacerlo 2 veces. Si Él se siente cansado, tú y yo nos vamos a tener que esforzar. ¿Te sientes cansado? No tienes 80 años, no tienes 90 años. ¿Cansado de qué? De las cosas de este mundo, de lo que este mundo acarrea, del peso que este mundo te da. Jesús dice: lleva mi yugo, el cual es liviano.
¿Cansado de qué? Estás cosechando del lado equivocado, porque estás cosechando de este lado. En las cosas que son terrenales, en las cosas que son de este mundo, no estás cosechando de este lado, de las cuales fruto espiritual, amén, de las cuales tú vas a tener que comer. Y puedes tener este lado bien hecho, puedes tener este lado bien sembrado, bien cultivado, con buen tamaño, pero esto se va a quemar. Tú te vas a tener que mantener por lo que está en este lado, por lo que tú hayas cultivado, por lo que tú hayas cosechado. Aleluya.